Sí, ya llegó. Ya los hermanos ya estuvieron, ya llegaron. Muy bien, oramos. Señor, gracias. Gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por la lluvia que va a caer o que ya cayó en diferentes partes. Gracias por los que estamos, gracias porque con tu ayuda estamos aquí. Oramos para que podamos, Señor, recordar algunas cosas y aprender y salir edificados. Gracias porque estamos estudiando este gran tema, Señor. Y gracias por los himnos ya entonados. Gracias, hermano Ortiz, hermano Israel y todos los que estamos aquí, que somos parte, Señor, de este culto. Bendícenos, y ayúdanos y úsanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos hablando sobre la vida espiritual auténtica del discípulo de Cristo. La vida espiritual auténtica del creyente o discípulo de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra auténtica? ¿Quién tiene la idea? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esa palabra? Genuina, genuinidad, una vida cristiana genuina, una vida cristiana segura, autenticidad, seguridad, genuinidad. Todo eso tiene que ver entonces con la vida del creyente, la vida del creyente o discípulo de Jesucristo. Ya dijimos varias cosas, pero hagamos un pequeño repaso de lo que hemos dicho. Dijimos entonces que la meta del creyente o discípulo de Jesucristo es llegar a ser como Jesucristo. Esa es la meta, debe de ser la meta de todo cristiano, de todo creyente espiritual. Todo creyente espiritual debe tener la meta de llegar a ser como Cristo. Eso es autenticidad o una vida del creyente auténtica. Llegar a ser como Jesucristo mismo, en su semejanza. Y dijimos tres cosas de eso. Dijimos que hay que vivir juntamente con Cristo crucificado. Vivir juntamente con Cristo crucificado. Eso es una vida cristiana auténtica del creyente. Vivir juntamente con Cristo crucificado. Dijimos también que es vivir muerto al yo personal. Vivir muerto al yo personal. Eso es vida espiritual del creyente o discípulo de Jesucristo. En tercer lugar, dijimos que hay que vivir entregados a Cristo. Hay que vivir una vida entregados a Cristo, rendidos a Cristo. Eso es vida cristiana espiritual, vida del creyente espiritual, vivir entregados a Cristo. Hemos dicho también que hay vivir en constante transformación, vivir en constante transformación. El creyente tiene que vivir transformándose. Una vida de transformación permanente. Esa es vida espiritual. Vivir en transformación permanente, ¿verdad? No conformándonos
a este siglo. No vivir conforme al siglo en el cual estamos viviendo. No vivir de acuerdo a este siglo. Vivir siendo transformados. La transformación es la palabra griega metamorfosis, que es igual que cambios en la apariencia externa. Los discípulos o cristianos deberán manifestar cambios en su conducta de redimidos en su vida diaria. Estamos hablando entonces de la vida espiritual del creyente. También hemos dicho que hay que vivir en renovación espiritual, renovándonos, una renovación permanente en nuestra vida cristiana. También, en tercer lugar, decimos que hay que vivir haciendo la voluntad de Dios siempre. El creyente debe de estar examinándose cada día para determinar si está haciendo la voluntad de Dios o no la está haciendo. Y eso nosotros lo podemos ver en la Biblia. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios siempre, ¿o no? ¿Y cómo se ve de eso? Número uno, mirando todos la gloria de Dios a cara descubierta. Todo creyente o discípulo de Jesucristo tiene que estar viendo la gloria de Dios cara a cara, siempre. Eso tiene que ver que mirando todos la gloria de Dios a cara descubierta, como se revela en las Escrituras, que es nuestro espejo. Cada día tenemos que estar haciendo eso. Hemos dicho también que viviendo todos, la gloria de Dios. Viendo todos la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo? Cada día tenemos que estar viendo la gloria de nuestro Dios. Haciendo la voluntad de Dios, hemos dicho. Características de un creyente espiritual. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de las características de un creyente espiritual? ¿Quién recuerda de alguna de ellas? Características de un creyente espiritual. ¿Quién recuerda de algunas características que dimos de un creyente que vive una vida cristiana auténtica? Muy bien, vivir siempre en santidad. Santidad. ¿Qué más dijimos? Fidelidad para con Dios, ser fieles al Señor, ¿verdad? Vivir en santidad, vida cristiana enfocada en el reino de Dios, compartiendo también nuestra fe, viviendo siempre sirviendo al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de todo eso como parte de la vida espiritual. Lo último, dijimos que los cristianos que viven en espiritualidad auténtica, gozando de madurez espiritual, practican estas características a menudo. La práctica de estas virtudes debe de ser con sinceridad, no como lo hacen los fariseos. Jesús se centró en el corazón de todos y salen estas cualidades o disciplinas cristianas como la humildad, la rectitud, el amor, la bondad, el autocontrol, la honestidad, la paciencia, el perdón, etcétera. Todas estas cosas salen del corazón. Quiero que busquen un versículo clave, que es Lucas 6:45. Lucas 6:45, ¿qué dice, hermano?
Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué tenemos en el corazón? Como creyentes. Tenemos cosas buenas y cosas malas. El creyente es creyente. En su corazón tiene cosas buenas y tiene cosas malas, aún siendo creyente. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos naturalezas. La naturaleza nueva y la naturaleza vieja. O la naturaleza espiritual y la naturaleza de pecado, adámica. Entonces, los creyentes, nuestro corazón está así. Por eso se enseña que dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, el creyente podemos tener, como dije, cosas buenas y también cosas malas. El pecado no se puede erradicar completamente en el creyente. Hay algunos que hablan de que el pecado en el creyente es erradicado completamente, que el creyente ya no peca. Algunos tienen esa dijéramos, parte de su teología. Decir que el creyente ya no peca, que cuando creyó, cuando recibió a Jesucristo, pues fue erradicado completamente el pecado en el creyente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será eso cierto? No, completamente que no, ¿verdad? No es. Por eso es que se necesita vivir una vida cristiana auténtica, sí. Sí. Muy bien, para salvación es así. Es perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Para salvación del alma. Pero en la vida práctica, material, en este cuerpo material y viviendo, pisando esta tierra, yo siempre peco. Pero ese pecado ya no me condena. Es mentiroso, dice Juan. Sí. 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 ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, no, eso es una falacia, ¿verdad? Eso no es así. Eso no es así.
todo creyente, por creyente que sea, peca, ¿verdad? Pero lo que hay que definir bien, que el pecado para salvación es perdonado, pero el pecado que yo tengo, porque yo tengo la naturaleza vieja, ¿verdad? La nueva y la vieja, entonces la naturaleza vieja me hace pecar y yo peco. Ese pecado es en vida material, en vida presente. Ahora, ese pecado que yo hago, ¿verdad? Ya no cuenta para condenación, sino para destrucción de la carne. Yo puedo destruirme. Mi carne es destruida por el pecado. Mi vida material, mi vida física, mi vida en la tierra. Cuando yo peco, estoy pecando contra yo mismo, contra mi cuerpo, contra la materia, ¿verdad? Y yo puedo morir aún antes de tiempo por el pecado que yo cometo. Pero el alma ya ha sido perdonado todo pecado para salvación. Sí. No. Si creyó, no. Ahora, un creyente que haya perseverado por mucho tiempo, ¿verdad? Pero de repente se deslizó, pecó, pecados, hablemos de pecados morales, ¿verdad? Pecados morales. ¿Pierde su salvación? No. Lo que pierde es el gozo de su salvación. Pierde los premios que puede haber obtenido en su vida como cristiano. Destruye lo que él hizo para Dios mientras estuvo caminando con Dios. ¿Mira? Ahora, una persona así siempre, aunque esté en pecado, él siempre está pensando, pero por el pecado que lo agobia, muchas veces no regresa y muere. ¿Mira? Es que ya fue perdonado, ¿verdad? Si un día creyó, ya fue perdonado. Él tiene que confesarlo y apartarse. Dice, el que lo confiesa y se aparta, deja ese pecado. ¿Verdad? Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Pero el creyente genuino que peca, confiesa y se aparta. Deja ese pecado. ¿Verdad? Si genuinamente creyó, puede haber cometido cualquier pecado, pero lo confiesa al Señor y se aparta. Ya no sigo en esto. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Sí, eso no, esa teoría no es buena, porque a esa persona hay que acercarse para ayudarlo. Dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurar con mansedumbre, ¿verdad? Al que pecó. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que definir bien y entender bien, ¿verdad? Una cosa es salvación y otra cosa es vida cristiana. Dos cosas muy diferentes. Uno es salvación. Soy salvo, soy perdonado eternamente y para siempre tengo vida eterna. Mi fe descansa en la cruz de Cristo. Allí. Pero, mientras yo vivo aquí en la tierra, voy a vivir una vida cristiana, carnal o espiritual. Vida cristiana o carnal o espiritual o carnal. El creyente. Y dos cosas.
Yo puedo ser un creyente espiritual o ser un creyente carnal. Y el apóstol Pablo dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les dice Pablo a los corintios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban viviendo en una iglesia llena de pecado, ¿verdad? Llena de pecado, llena de maldad. Y Pablo los exhorta, Pablo les habla y les dice, señores, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales. Porque el creyente o es espiritual o es carnal. Pero es creyente, es hijo de Dios. Pero tiene problemas. Por eso estamos estudiando este tema. Este tema que es profundo, ¿verdad? Así que características, digamos, internas de un creyente espiritual. Veamos esas características. Características, ya lo vimos, pero estamos repasando. Es fidelidad para con Dios, es fiel a Dios. Paciencia en la vida cristiana, tiene paciencia en la vida cristiana. Es honesto en su persona para con Dios. Es veraz en todo, no miente. Tiene fe en Dios. Ama a Dios y su obra. Tiene dominio propio en todo. Tiene bondad, es bondadoso para con otros. Es humilde. Son características internas de un creyente espiritual. Estamos hablando del creyente espiritual. Mire las características. Lo leo de nuevo. Fidelidad para con Dios. Es fiel con Dios en todo. Busca la manera de la fidelidad. Paciencia en la vida cristiana. Tiene paciencia como cristiano. Honestidad en su persona. Es honesto. Es honesto en su persona para con Dios. Es verdad, es veraz en todo, no miente. Tiene fe en Dios, ama a Dios y su obra. Tiene dominio propio en todo. Bondad, es bondadoso para con otros y es humilde. Estas cualidades vienen de adentro del corazón del creyente, discípulo de Cristo, los cuales llegan a formar el carácter piadoso en las relaciones saludables con Dios y mis hermanos. Todo está dentro del corazón. Es así, el creyente espiritual, el creyente que tiene vida espiritual, manifiesta estas características en su vida como hijo de Dios. ¿Qué más hemos dicho? Ahora veamos el creyente carnal. Hablemos del creyente carnal. El creyente carnal y sus características. ¿Habrá algún carnudo aquí? Una carnuda. El creyente carnal y sus características. Externamente es. Se enfoca en sí mismo. Note, el creyente carnal se enfoca en sí mismo. Yo. Su enfoque está en sí mismo. En segundo lugar, es amargado. Creyente carnal, amargado, pleitista, amargado. Número 3, es vulgar. Es vulgar. 4, es apático. Apático. Tiene una apatía tremenda. 5, ignora a Dios. Casi no sabe nada de Dios. 6, vive descontento siempre.
vive descontento siempre. Nada le agrada. Nada le agrada. Todo es mal para él. Y por último, es indiferente. Es indiferente. Terrible. Esas son las características de un creyente carnal. Porque hay creyente espiritual y hay creyente carnal. Entonces, estas son las características, quizás muchas más, de un creyente que vive en la carne. ¿Qué es creyente? El deseo de Dios sería que todos fuéramos espirituales, diéramos una vida espiritual. Pero como cada quien es cada quien decide por sí mismo qué es lo que va a hacer en la vida como cristiano. O va a vivir espiritualmente o va a vivir carnalmente. Pero él decide. Dios no le va a torcer el brazo, no le va a torcer el brazo para que sea espiritual, de ninguna manera. Dios no lo hace. Somos nosotros. Ahora, internamente, ¿cómo es? Internamente es, ya dijimos, vive en desánimo siempre. Es deshonesto. Es codicioso. Es envidioso. Es egoísta. Vive enojado casi siempre. Es indulgente. Es orgulloso. Siempre tiene dudas. Siempre tiene dudas. De todo. De todo duda. No tiene nada de ser positivo en las cosas. Siempre duda en todo. Todo. Así es. Así es el creyente carnal. Creyente carnal. No podemos decir de que nosotros todos, el deseo de Dios y el deseo nuestro sería que todos los que estamos aquí fuéramos espirituales. Pero como eso no es así, porque cada quien tiene su grado de vida espiritual. ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo ve su obra? ¿Cómo ve todo lo que tiene que ver con la vida espiritual? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo practica? ¿Cómo lo cree? Por supuesto, depende cómo tome las cosas de Dios en serio. O cambia para bien o cambia para mal. Ese es el vaivén de la vida cristiana, ¿verdad? Cada día, cada semana, cada mes, cada año estoy allí. O cambio para bien o para mal. Depende cómo yo veo a Dios, veo su palabra, cómo son mis principios, cómo quiero yo ser. Soy un creyente de oración, soy un creyente que estudia la Biblia, soy un creyente que amo a Dios, que obedezco a Dios, que sirvo a Dios. De hecho que si de esta manera vive, va a vivir una vida espiritual. Pero si no, carnal. La carne.
Sí, muchas veces o muchas personas, con solo que se les digan que son pastores, se llenan de orgullo, de egoísmo, de vanagloria. Es la carne. ¿Vea? Pueden ser misioneros, pueden ser pastores, pueden ser ancianos, pueden ser diáconos, pueden ser maestros de escuela dominical, pues cualquiera. ¿Verdad? Y de donde quiera que venga puede caer en eso. Frutos de la carne. Sí, porque vemos las cosas al revés. Las cosas al revés. El que más sabe tiene que ser más humilde para ayudar al que menos sabe. Esa es parte de la vida espiritual, de ser un creyente espiritual o un líder espiritual, ¿verdad? Y el que es carnal, pues se llena de orgullo, de vanagloria, de tantas cosas. Y puede ser cualquier persona, y de cualquier país, de cualquier cultura. ¿Por qué? Porque es persona, es de carne y hueso, vive así. Entonces, esas cosas son feas. Entonces, aquí estamos, internamente y externamente. Externamente y internamente así es. Su carácter es pobre y siempre sus relaciones están quebrantadas y no responde a las necesidades de otro. Mire, le leo esto otra vez. Su carácter es pobre, carácter cristiano. Carácter cristiano es pobre y siempre sus relaciones están quebrantadas y no responde a las necesidades de otro. Creyente carnal, que se muere ese hombre. ¿Para qué lo van a ir a ver? ¿Para qué le van a dar ofrenda? ¿Para qué? Y se pelea cuando hay que dar una ofrenda. ¿Por qué? Porque vive en la carne. A él no le interesa el bien de otro. ¿Y un creyente? No se interesa. Y eso es ¿por qué? Porque es fruto de la carne. Es fruto de la carne, ¿verdad? Dice, todos los creyentes luchamos con la naturaleza carnal y la espiritual. El objetivo del discípulo es mover a los carnales a la persona espiritual. Ese es, mover a los carnales a que sean espirituales. ¿Por qué se predica la palabra? ¿Por qué se predica la palabra? ¿Por qué se enseña la palabra? Porque el deseo es de que los carnales, por ejemplo, todos ustedes son carnales. Entonces, estos carnales que pasen, digamos que todos ustedes son espirituales. El deseo es de cambiar estos a ustedes, de los carnales que lleguen a ser espirituales. Por eso se predica, por eso se enseña y por eso se sientan en esta banca para escuchar, para aprender. ¿Sí, hermano? Exactamente, ahí están tres hombres. ¿Cuál es el primero? Es Gallo y Diótrefes y el tercero. Hay tres hombres allí en la tercera epístola, pero Diótrefes es el terrible, el carnal,
carnal, ¿verdad? Por supuesto que él estaba opuesto a que no se visitaran a los hermanos, a que no se les ayudaran a los hermanos, y él quería ser solo en la iglesia. Un líder carnal, Diótrefes, ¿verdad? Así que, exacto, sí. Entonces, mire, esa es una lucha tremenda. Y les voy a leer, para terminar, acerca del corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Pasamos de un corazón lleno de frutos de la carne a un corazón de frutos del Espíritu. Mire, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Frutos de la carne: orgullo, arrogancia, presunción de juicio, pretensión, burlarse, jactancioso. Esos son los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu: humildad, modestia, mansedumbre, gratitud, agradecimiento, no presuntuoso, sin presumir. Pasamos de un corazón lleno de orgullo, de la carne, desaliento, viven desaliento espiritual, desesperación, depresión, derrota, sin esperanza, pesimista. Los frutos del Espíritu: gozo, esperanza, expectativa, celebración, y optimista. Pasamos de corazón lleno de la carne, miedo, duda, ansiedad, inseguridad, preocupación, angustia, desconfianza. Frutos del Espíritu: creyente espiritual, fe, valor, paz, seguridad, determinación, confianza, serenidad. Frutos de la carne: apatía, perezoso, inconsecuencia, desalentador. Frutos del Espíritu: fidelidad, diligencia, persistencia, perseverancia. Frutos de la carne: enfatuado, ira, amargura, pesimismo, frustración, falta de perdón, intolerancia. Corazón de frutos del Espíritu en el corazón: confiado, sin ira, sin resentimiento, no está frustrado, falta de confianza, vive en confianza para con Dios. Estos son los dos tipos de corazones que hay. El corazón. Ahora, ¿puede un creyente tener eso? Sí. Puede tener frutos de la carne y puede tener frutos del Espíritu, dependiendo cómo es la vida espiritual. ¿Cómo vive? Ahora, mire acá, pasamos de un corazón lleno de indulgencia, codicia. De nuevo, estos fueron los frutos externos y estos los frutos internos. Indulgencia, codicia, glotonería, egoísmo, lujuria, celos, envidia, tacañería. Los frutos de la carne. Un corazón lleno del Espíritu: autocontrol, serenidad, contentamiento, templanza, restricción,
castidad, sobriedad, desinterés. Pasamos de un corazón lleno del fruto del Espíritu, en el que no tiene el Espíritu, es despreciado, mezquindad, despecho, condescendencia, desdén y odio. Los del Espíritu, amor, amabilidad, compasión, dulzura, caridad, amistad. Pasamos de un corazón lleno de la carne, rebelión, desobediencia, desafío, impulsividad, blasfemia, tontería, corrupción, compromiso, culpa. Del Espíritu, bondad, prudencia, justicia, sabiduría, pureza, justicia, santidad, obediencia, inocencia. Corazón lleno de frutos de la carne, engaño, mentiras, falsedad, malicia, deshonestidad. Del Espíritu, verdad, autenticidad, honestidad, nobleza. Así son los corazones de los creyentes. Estos 9 movimientos representan las 9 características encabezadas en nuestro inventario espiritual del corazón. Las ideas es que indefectiblemente las áreas de las que somos débiles e intencionalmente nos enfocamos en moverse hacia la derecha en estas áreas. Tome la invitación para usted de la vida espiritual. Tenemos la oportunidad, usted y yo tenemos la oportunidad de movernos hacia lo espiritual o movernos hacia lo carnal. Cada uno, cada creyente. O es espiritual o es carnal. Se mueve de lo espiritual a lo carnal o de lo carnal a lo espiritual. Esa es decisión nuestra. ¿Pero qué quiere el Señor? Creyentes espirituales. Creyentes espirituales. Y esa es la lucha. Es la lucha de todo creyente. Debe de ser la lucha de todo creyente de vivir espiritualmente. Pero allí va a estar la carne. Allí va a estar siempre. Por eso el Señor recomienda orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es así. O me muevo en lo carnal o en lo espiritual, o en lo espiritual o en lo carnal. Pero yo voy a producir algo. En mi vida yo voy a producir cualquier cosa. Por eso es que debo de examinarme cada día, cada momento. ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy buscando lo espiritual? ¿Estoy creciendo espiritualmente o no? ¿O estoy menguando y estoy apoyando más el área carnal de mi vida? ¿Por qué? Porque en la iglesia así somos. O soy espiritual o soy carnal. O me muevo a lo espiritual o me muevo a lo carnal. Pero todo depende de mí, de mi propia vida. ¿Cómo veo a Dios? ¿Cómo obedezco a Dios? ¿Cómo tomo a Dios? ¿Cómo es mi fe? Mi fe. ¿Cómo es mi fe como hijo de Dios? ¿Tengo suficiente fe? ¿Soy pobre en fe? ¿Soy pobre en amor? ¿Soy pobre en obediencia? ¿Soy pobre en carácter espiritual?
cómo vivo. Así que Dios quiere lo mejor para con nosotros y nosotros tenemos que determinar qué hacer en la vida cristiana. O espiritual o carnal. ¿A dónde me estoy moviendo? ¿Es usted creyente? Sí. ¿Pero qué clase de creyente es? ¿Espiritual o carnal? Dios está interesado en que nuestra vida sea una vida ejemplar para con otros. Y por eso es que el ejemplo de nuestra vida vale mucho ante todos, ante creyentes y no creyentes. Mi vida, mi testimonio vale mucho. Muchos pueden llegar a conocer a Cristo a través de mi testimonio, a través de mi vida, cómo vivo yo, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí. Hermano Ortiz pasa para terminar. Vamos a pasar a otro tema en la otra semana que tiene que ver siempre con vida espiritual. Muy bien, pongámonos de pie.